El salón de baile rezumaba dominio, un aroma denso y opresivo que se adhería a las cortinas de terciopelo y al mármol pulido como humo invisible. Me quedé pegada a la pared del fondo, con mi copa de champán intacta, observando a las otras omegas deslizarse por la pista con sus vestidos de seda, cada una más segura que la anterior. Se movían como si pertenecieran a este mundo resplandeciente de poder y jerarquía, donde las alfas acechaban y las omegas suspiraban, jugando a un juego antiguo cuyas reglas nunca había aprendido. Yo no pertenecía a este lugar. Nunca lo había hecho. La selección anual de parejas no estaba pensada para gente como yo, los quebrantados, los que se estremecían ante las voces elevadas y no podían mantener el contacto visual sin sentir un escalofrío. Pero la ley era clara. Todos los omegas sin pareja entre 21 y 30 años tenían que asistir, sin excepciones. Así que ahí estaba yo, con 23 años, llevando un vestido prestado que me quedaba demasiado holgado, tratando de hacerme invisible mientras estaba rodeada de gente diseñada para ser vista. Mis dedos encontraron el borde desgastado de mi manga, recorriendo el dobladillo con un ritmo nervioso que había perfeccionado a lo largo de años de ansiedad social. La música se intensificó, un vals que me oprimía el pecho con recuerdos de clases de baile fallidas y miradas de lástima de instructores que no podían entender por qué no podía simplemente relajarme. Te estás haciendo más pequeña, me había dicho mi madre esa mañana, con sus manos ásperas mientras intentaba arreglarme el pelo. Ponte derecha, sonríe. Por una vez en tu vida, inténtalo. Pero intentarlo nunca había sido suficiente. No cuando mi naturaleza omega se había manifestado tarde, débil, apenas perceptible. No cuando otras chicas de mi edad ya habían creado vínculos, ya habían encontrado su lugar en la jerarquía de la manada. Mientras yo seguía sin ser reclamada, sin ser deseada, una curiosidad en el mejor de los casos y una decepción en el peor. Las puertas del salón de baile estaban a 9 metros de distancia. Había contado 9 metros hasta la libertad, hasta el aire frío de la noche, hasta cualquier lugar menos este. Pero los guardias flanqueaban las salidas, asegurándose de que nadie se marchara antes de que el rey Alfa hiciera su aparición. Protocolo, tradición, prisión disfrazada de palabras elegantes. Tomé un sorbo de champán, obligándome a tragar el líquido amargo, y dejé que mi mirada se perdiera entre la multitud. Había al menos 200 personas allí, alfas de todas las manadas importantes de los territorios, cuyo poder emanaba en oleadas que hacían gritar a mis instintos. Algunos tenían rostros amables, otros crueles, pero todos me miraban con indiferencia. Era papel pintado, mobiliario, una sombra con forma humana. No me importaba, prefería que fuera así. La omega que estaba a mi lado, una mujer llamativa con cabello oscuro y una postura perfecta, se rió de algo que dijo un alfa, con una voz que era como música. Le tocó el brazo con una facilidad entrenada, y yo observé cómo él se inclinaba hacia ella, ya cautivado. Eso era lo que querían: confianza, encanto, la capacidad de mantenerse firme en un mundo que veía la gentileza como debilidad y el silencio como un defecto. Yo no tenía nada de eso. Lo que tenía era una obstinada negativa a morir. Eso fue lo que me mantuvo con vida durante la fiebre de hace 3 años, cuando mi celo omega llegó tan tarde y tan mal que los curanderos de la manada susurraban sobre defectos y mercancía dañada. Eso fue lo que me ayudó a superar los meses siguientes, cuando tuve que volver a aprender a existir en un cuerpo que parecía pertenecer a otra persona. Y fue esa misma, obstinada negativa lo que me mantuvo aquí esta noche. Aunque todos mis instintos me pedían que huyera, las lámparas se atenuaron. La conversación se interrumpió y luego se detuvo por completo. Incluso la orquesta se quedó en silencio. Y en ese repentino vacío de sonido, oí los latidos de mi corazón golpeando contra mis costillas. Él se acercaba. No necesitaba verlo para saberlo. El aire mismo cambió, se espesó, cargado de una autoridad tan absoluta que me hizo temblar las rodillas. Los alfas se enderezaron. Las omegas se alisaron los vestidos. Toda la sala se orientó hacia la gran escalera
como flores que se vuelven hacia el sol. Y entonces lo vi. El rey Alfa bajó las escaleras con la gracia despreocupada de alguien que nunca había dudado de su derecho a gobernar. Era alto, más alto que cualquier alfa que hubiera visto jamás, con el pelo oscuro que le llegaba hasta el cuello y unos ojos que parecían catalogar a todas las personas de la sala con una sola mirada. Vestía de negro, sencillo y severo. No llevaba ningún adorno, excepto el anillo de plata en su mano derecha que marcaba su posición. Pero no fue su apariencia lo que me dejó sin aliento. Fue su peso, su presencia innegable, que hacía que el aire fuera difícil de respirar y que mis instintos omegas se encogieran en un terror confuso. Era un depredador, una criatura alfa, y cada célula de mi cuerpo sabía que yo era una presa. Me apreté más contra la pared, haciéndome más pequeña, invisible, inexistente. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en mí. No, no, eso no era posible. Estaba mirando más allá de mí, a otra persona, a cualquier otra cosa. Yo no era nada, nadie. ¿Por qué iba a hacerlo? Sonrió lenta y deliberadamente, como un lobo que acaba de ver algo interesante entre la maleza. Y entonces empezó a caminar hacia mí. La multitud se apartó como agua. Tanto los omegas como los alfas se hicieron a un lado sin pensarlo conscientemente. Sus instintos reconocieron la jerarquía mucho antes de que sus mentes se dieran cuenta. No podía moverme, no podía respirar. Mi copa de champán se resbaló de mis dedos entumecidos y se rompió en el suelo de mármol. El sonido fue increíblemente fuerte en el repentino silencio. Él no se detuvo, no dudó, siguió caminando con la misma certeza pausada hasta que se detuvo justo delante de mí, tan cerca que podía olerlo. Pino y humo y algo más oscuro, algo que me secó la boca. «Estás temblando», dijo. Su voz era grave, áspera, con un acento que no pude identificar. Asustada, no pude responder. Las palabras me habían abandonado. Habían huido a algún lugar lejano donde vivían personas valientes. Inclinó la cabeza, estudiándome con una intensidad que me puso la piel de gallina. «¿Cómo te llamas?» «Sé». Logré decirlo y odié lo pequeña que sonaba mi voz, lo quebrada. «Sara». Lo repitió como si estuviera probando su sabor. «¿Sabes quién soy?» Asentí. Todo el mundo sabía quién era. El rey Damon Reed, gobernante de los territorios del norte, el alfa que había unificado las manadas mediante la sangre y la estrategia. Sin ataduras, despiadado, poderoso más allá de toda medida. Y por alguna razón inexplicable, estaba delante de mí como si yo mereciera su tiempo. «Te he estado observando», dijo con naturalidad, como si comentara el tiempo. «Toda la noche, mientras intentabas desaparecer en esa pared. Me ardía la cara. Por supuesto se había dado cuenta. Por supuesto, mis desesperados intentos por pasar desapercibida me habían hecho más visible. ¿Por qué? La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla, e inmediatamente quise retractarme. No se cuestionaba al rey Alfa. No lo desafiaste, y mucho menos lo hiciste con aspecto de poder desmayarte en cualquier momento. Pero en lugar de enfadarse, su sonrisa se amplió. Porque eres diferente. Todos los demás están actuando, interpretando papeles, pero tú no. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y me apartó un mechón de mi cabello claro detrás de la oreja. El contacto fue suave, cuidadoso, en total contradicción con el depredador que tenía delante. «En realidad tienes miedo. Eres vulnerable. Es refrescante». No supe qué responder a eso. No sabía si era un insulto, un cumplido o algo completamente diferente. «Baila conmigo», dijo. No era una pregunta, era una orden envuelta en palabras educadas. «No puedo». La confesión salió de mi boca. «No sé cómo». «Bueno, sí sé, pero se me da fatal. Te pisaré los pies, te avergonzaré». «Sara», dijo mi nombre como si fuera la respuesta a una pregunta que yo no había hecho. «Mírame». Lo hice. Me obligué a mirar esos ojos oscuros, aunque todo en mí gritaba que apartara la mirada. «¿Confías en mí?» «No», susurré con sinceridad. «No te conozco». Algo se reflejó en su rostro. Sorpresa, tal vez. O aprobación, me parece justo.
Entonces confía en esto. No hago nada que no quiera hacer. Y ahora mismo, quiero bailar contigo. Me ofreció su mano. Todo el salón de baile nos miraba. Podía sentir sus miradas, sus juicios, su confusión. ¿Por qué ella? ¿Qué ve en ella? No es nadie, pero su mano permaneció extendida, firme, paciente. Y en algún lugar del caos aterrador de mi mente, pensé, ¿y si simplemente dijera que sí? ¿Y si por una vez dejara de hacerme pequeña y ocupara mi espacio? Mi mano temblaba mientras la colocaba en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos, callosos, lo suficientemente fuertes como para aplastar, pero sosteniéndome como si fuera algo precioso. Me llevó al centro de la pista y la multitud se apartó, creando un círculo a nuestro alrededor. La orquesta comenzó a tocar. «Sigue mis pasos», murmuró, colocando una mano en mi cintura, mientras la otra sostenía la mía. «No pienses, solo siente». Nos movimos y, de alguna manera, imposiblemente, no me caí. Me guió a través de los pasos con una gracia natural, compensando cada vacilación, cada error, haciendo que pareciera que habíamos bailado juntos 1000 veces antes. El mundo se redujo a la presión de su mano en mi espalda, al ritmo constante de la música, a la forma en que me miraba como si fuera la única persona en la sala. «Recordarás una noche conmigo por el resto de tu vida», dijo suavemente, con su aliento cálido en mi oído. No era una fanfarronada, era una promesa, una afirmación de hecho expresada con tal certeza absoluta que le creí. «¿Por qué haces esto?», le pregunté, con la voz apenas audible por encima de la música. «Porque eres real», respondió simplemente, «y estoy muy cansado de fingir». La canción terminó. Dejamos de movernos, pero él no me soltó. Se quedó allí, en el centro del salón de baile, abrazándome mientras todos miraban y esperaban a ver qué pasaba a continuación. «Pasa mañana conmigo», dijo. «Déjame mostrarte algo». «¿Qué?». Su sonrisa se volvió misteriosa. «Que eres más fuerte de lo que crees». Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, me soltó y dio un paso atrás. La multitud se abalanzó hacia adelante, lanzando preguntas, pero él las ignoró todas. Solo me lanzó una última mirada, intensa, significativa, imposible de interpretar, y se alejó. Me quedé sola en el centro del salón de baile, con el corazón acelerado, la mente dando vueltas y por primera vez en mi vida, no era invisible. Todos me miraban y yo no tenía ni idea de lo que acababa de aceptar. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. La forma en que me había mirado, como si fuera un rompecabezas que quería resolver. La forma en que su mano se había posado en mi cintura, firme y segura, sujetándome cuando yo habría flotado lejos. La forma en que todo el salón de baile había contenido la respiración cuando él me había elegido a mí, entre todas las personas, para bailar. «Recordarías una noche conmigo por el resto de tu vida». Le creí. «Dios, ayúdame», le creí. La luz de la mañana se colaba a través de las finas cortinas de mi dormitorio. Un pequeño espacio en los aposentos Omega, nada que ver con las lujosas habitaciones de las que disfrutaban los miembros de alto rango de la manada. Me senté en el borde de la cama, mirando mis manos, aún sintiendo el calor fantasma de su tacto. Mi madre había venido a última hora de la noche anterior, con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido esperanza en su rostro. «No lo estropees», me había dicho. Solo eso, como si necesitara que me recordaran que cualquier oportunidad podía verse destruida por mi incapacidad para funcionar como una persona normal. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Señorita Sara, una joven beta estaba de pie en el pasillo, con su uniforme impecable y formal. «El Rey Alfa ha enviado un coche para usted. Le espera en la frontera norte». Se me revolvió el estómago. ¿La frontera? ¿Por qué allí? Ella sonrió, pero era una sonrisa profesional que no revelaba nada. Él no lo dijo, pero me pidió que le dijera que se vistiera cómodamente para caminar. Caminar en la frontera, donde la naturaleza salvaje se enfrentaba a la civilización,
donde el peligro acechaba en las sombras de los árboles centenarios. Mi ansiedad se disparó de inmediato, pintando escenarios catastróficos en mi mente. Pero había aceptado. Y algo más profundo que el miedo, algo para lo que aún no tenía nombre, me empujó hacia adelante. Me vestí con vaqueros y un jersey, me trencé el pelo para que no me tapara la cara y seguí al Beta hasta un elegante coche negro que parecía demasiado elegante para alguien como yo. El trayecto duró 40 minutos, serpenteando por el territorio de la manada y luego más allá, hasta la zona de amortiguación, donde solo los más fuertes se atrevían a adentrarse. Él esperaba exactamente dónde terminaba la carretera asfaltada y comenzaba el bosque. Damon estaba de espaldas al coche, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente a los árboles como si tuvieran las respuestas a preguntas que yo no podía oír. Llevaba vaqueros oscuros y una chaqueta sencilla, y parecía más humano que rey. Pero el poder seguía emanando de él en oleadas que hacían que mis instintos omega gimieran. «Has venido», dijo sin volverse. «No me diste otra opción». Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía, pero estaba demasiado nerviosa para mostrar el debido respeto. Se giró y su expresión era divertida. «Siempre doy opciones, Sara. Podrías haberte negado. Podrías haber dicho que estabas enferma, haberte escondido en tu habitación y haber esperado a que me olvidara de ti. ¿Lo habrías hecho? No. Sencillo, honesto, aterrador». Empezó a caminar hacia el bosque y, tras un momento de vacilación, lo seguí. Los árboles nos rodeaban, filtrando la luz de la mañana en patrones moteados que bailaban por el suelo del bosque. Aquí olía diferente, salvaje, indómito, como los barrios Omega con sus jardines cuidadosamente mantenidos. Esta era la naturaleza real, peligrosa y hermosa. «¿A dónde vamos?», pregunté, luchando por seguirle el ritmo con sus zancadas más largas. «Ya lo verás». Me miró por encima del hombro. «Háblame de ti. No hay nada que contar. Todo el mundo tiene una historia. Di una patada a una rama caída, ganando tiempo. No soy nadie. Soy el Omega que se manifestó tarde y mal. El que la gente murmura cuando cree que no puedo oírlos. El que no encaja en ningún sitio. ¿Por qué crees que te manifestaste tarde?». La pregunta me pilló desprevenida. La mayoría de la gente evitaba hablar de ello. Trataban mi manifestación tardía como un secreto vergonzoso. El sanador dijo que era por el estrés, que algo en mí se resistía. ¿Se resistía a qué? A ser lo que todos esperaban que fuera. Supongo que admitirlo me parecía peligroso, como mostrarle una herida que normalmente mantenía oculta. Mi hermana era la Omega perfecta, hermosa, segura de sí misma, emparejada a los 19 años con un alfa de alto rango. Todos asumieron que yo sería igual, pero no lo era. No lo soy. Y cuando finalmente te manifestaste, los recuerdos me invadieron. La fiebre, el dolor, la forma en que mi cuerpo había intentado destrozarse desde dentro. Casi me destruyó. 3 semanas en la ala médica, los sanadores no estaban seguros de que sobreviviría. Se detuvo tan bruscamente que casi choqué con él cuando se volvió hacia mí. Su expresión era de intensa búsqueda. «Pero sobreviviste». «¿Por qué?». «Porque era demasiado terca para morir. La verdad se instaló entre nosotros. Porque incluso cuando todo me dolía y todos decían que sería mejor que me rindiera, algo en mí se negaba. No sé qué era, quizás rencor o simplemente terquedad». «No terquedad», dijo en voz baja. «Fuerza interior, la que realmente importa». Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y siguió caminando. Nos adentramos en el bosque, y los sonidos de la civilización se desvanecieron hasta que solo quedaron el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Me ardían las pantorrillas por el terreno irregular, pero no me quejé. No quería demostrarle que se equivocaba sobre mi fuerza. «¿Sabes por qué nunca he tenido pareja?», preguntó de repente. No. Esa pregunta había desconcertado a todo el mundo. El rey alfa sin pareja, poderoso más allá de toda medida, que podía elegir a cualquier omega de los territorios. Porque he conocido a miles de omegas que saben fingir, que han aprendido a sonreír en los momentos adecuados, a decir lo correcto, a jugar perfectamente el juego.
Apartó una rama baja y la sujetó para que no me golpeara. Pero fingir no es lo mismo que ser auténtico. Y yo me negaba a unirme a una mentira. ¿Así que buscas a alguien auténtico? Yo la he encontrado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, imposibles de malinterpretar, y mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No me conoces. Sé que ahora mismo estás aterrorizado, pero sigues siguiéndome al bosque. Sé que pasaste la noche anterior intentando hacerte invisible mientras todos los demás actuaban. Sé que casi mueres antes que convertirte en algo que no eres. Se detuvo al borde de un pequeño claro, con la luz del sol filtrándose a través del dosel. Sé lo suficiente. El claro era precioso. Las flores silvestres salpicaban la hierba y un pequeño arroyo burbujeaba a lo largo de uno de los bordes. Pero lo que me llamó la atención fue la estructura en el centro. Una vieja cabaña desgastada pero robusta, con humo saliendo de una chimenea de piedra. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Es mío. Lo construí hace 5 años, cuando la presión de ser rey se volvió insoportable, cuando necesitaba un lugar donde simplemente estar. Se dirigió hacia ella. Nadie más lo conoce, ni mis consejeros, ni mis guardias, ni mi manada. Entonces, ¿por qué me lo enseñas? Se detuvo en la puerta de la cabaña, con la mano sobre la madera desgastada. Porque quiero que entiendas algo. Ser poderoso no significa ser invulnerable. Ser rey no borra la soledad. Empujó la puerta para abrirla. Entra. El interior era sencillo pero cómodo. Una sala principal con chimenea, una pequeña cocina, estanterías llenas de libros, sin corona, sin trono, sin símbolos de la realeza. Solo un espacio que parecía habitado y sincero. Vengo aquí cuando necesito recordar quién soy más allá del título, dijo, dirigiéndose a la chimenea, donde ya crepitaba el fuego. Alguien debió de prepararlo antes de que llegáramos. Cuando el peso de las expectativas de todos se vuelve demasiado pesado, me quedé indeciso en la puerta. No estaba segura de si se me permitía entrar en ese espacio sagrado. ¿Por qué me cuentas esto? Porque tú lo entiendes. Se volvió hacia mí. ¿Sabes lo que es cargar con expectativas que no puedes cumplir? Ser juzgado por cosas que escapan a tu control. Sentir que te ahogas mientras todos miran y no hacen nada. La precisión de sus palabras me dejó sin aliento. Sí, anoche, cuando te vi apretada contra esa pared, intentando desaparecer, lo reconocí. Esa misma necesidad desesperada de escapar, de estar en cualquier lugar menos donde estabas. Cruzó la sala hasta que se detuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Eras la única persona honesta en todo el salón de baile, la única que no fingía. No estaba intentando ser honesta, dije en voz baja. Es solo que no puedo fingir. Nunca se me ha dado bien. Lo sé. Eso es lo que te hace perfecta. Perfecta. Se me escapó una risa amarga. Estoy rota. Todo el mundo lo sabe. Soy la Omega que nadie quería, la que... Para. La orden en su voz me hizo congelarme. Deja de repetir sus palabras, sus juicios, su comprensión estrecha y limitada de lo que es la fuerza. Extendió la mano lentamente y me acarició la cara con una mano. Has sobrevivido a algo que debería haberte destruido. Te enfrentas a tu miedo cada día y sigues adelante de todos modos. Te niegas a fingir, incluso cuando fingir sería más fácil. Eso no es estar rota, Sara. Eso es valentía. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. Nadie me había llamado valiente nunca. Dañada, sí. Débil, sin duda decepcionante, siempre, pero nunca valiente. No me siento valiente, susurré. La valentía no es la ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar de él. Su pulgar rozó mi pómulo, suave y cuidadoso. Ahora mismo estás temblando, aterrorizada. Y sin embargo, estás aquí. Eso es valentía. El momento se prolongó entre nosotros, frágil y cargado de posibilidades. Una parte de mí quería inclinarse hacia su tacto, creer las cosas que decía. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse a sí misma a través de años de decepción, gritaba advertencias.
¿Qué quieres de mí? Pregunté. Tiempo, dijo simplemente. Quiero que pases tiempo conmigo aquí, lejos del palacio, de las intrigas políticas y de las expectativas de todos. Quiero conocerte, a tu verdadero yo, no a la versión que muestras al mundo para sobrevivir. Y si mi verdadero yo te decepciona, imposible. La certeza en su voz debería haber sido reconfortante. En cambio, me aterrorizó, porque ¿qué pasaría cuando se diera cuenta de que yo no era especial? Cuando la novedad de mi honestidad se desvaneciera y me viera tal y como era, solo un Omega roto con más miedo que sentido común. Como si leyera mis pensamientos, dijo, puedo oír tu ansiedad desde aquí. ¿En qué estás pensando? ¿Que esto es temporal? ¿Que te aburrirás? ¿Que mañana me despertaré y me daré cuenta de que todo esto era una broma elaborada? Entonces déjame demostrarte que te equivocas. Dio un paso atrás, dejándome espacio. Quédate aquí hoy. Déjame prepararte el almuerzo. Hablemos como dos personas en lugar de como un rey y un omega. Y esta noche, si sigues pensando que esto es temporal, te llevaré a casa y no volveré a molestarte. Era una prueba, una oferta, una oportunidad para huir antes de involucrarme demasiado. Pero algo en mí, esa misma obstinación que se había negado a morir 3 años atrás, me susurró. Quédate. De acuerdo, dije. Un día. Su sonrisa fue lenta y cálida, transformando su rostro de intimidante a casi amable. Un día, eso es todo lo que pido. Se dirigió a la cocina, sacando ingredientes de los estantes cuidadosamente abastecidos. Y yo observé cómo el rey Alfa, el hombre más poderoso de los territorios, preparaba sándwiches con la misma atención concentrada que probablemente dedicaba a la estrategia política. Era surrealista, imposible, y de alguna manera, en esa rústica cabaña con la luz del sol entrando por las viejas ventanas. Parecía lo más natural del mundo. Pasamos la tarde como personas normales. Era extraño ver a Damon moverse por la cabaña con tanta facilidad, con su poder atenuado, pero nunca del todo desaparecido. Me habló de su infancia en las montañas, de su hermano menor, que le había desafiado por el trono y había perdido, no en combate, sino en una contienda estratégica que había durado 3 días. Su voz transmitía afecto cuando hablaba de su hermano, ahora su consejero más cercano, y me di cuenta de que la pérdida a la que se refería no era la de no tener familia, sino la de no tener a nadie que viera más allá de la corona. Roman cree que estoy siendo imprudente, dijo, acomodándose en un sillón desgastado frente al sofá en el que yo estaba sentada, persiguiendo a una omega que huyó de mí en el baile de selección. No huí de ti, huí de todos. Es una distinción justa. Dio un sorbo a su café y me estudió por encima del borde de la taza. Él cree que eres demasiado frágil para esta vida, que la presión te destrozará. Las palabras me dolieron, aunque reflejaban mis propios miedos. ¿Y tú qué opinas? Creo que la gente confunde la amabilidad con la debilidad y la ansiedad con la cobardía. Creo que has sobrevivido a cosas que habrían destruido a personas más fuertes. Y sigues aquí, sigues intentándolo. Dejó la taza sobre la mesa. Háblame de tu manada, de tu familia. Me acurruqué con las rodillas contra el pecho, una postura defensiva que no podía abandonar. Mi padre es un beta de rango medio. Mi madre es una omega que nunca me perdonó por no ser como mi hermana. La amargura se coló en mi voz a pesar de mis esfuerzos. Melissa es perfecta. Lo consiguió joven. Le dio 3 hijos a su alfa, dirige los comités sociales, todo lo que una omega debe ser. ¿Y tú? Trabajo en los archivos, catalogando viejos registros de la manada, organizando historias que nadie lee. Es tranquilo, seguro, no tengo que interactuar con mucha gente. Tracé un patrón en la tela del sofá. Mi hermana intentó ayudarme después de mi presentación. Me presentó a alfas que conocía. Me enseñó cómo actuar, qué decir, pero no pude hacerlo. No podía fingir estar interesada en conversaciones sobre la jerarquía de la manada y las ventajas del apareamiento. Me quedé paralizada. ¿Te quedas paralizada conmigo? La pregunta me hizo levantar la vista. Me observaba con esa intensa concentración que me hacía sentir expuesta y vista al mismo tiempo. Sí, pero de otra manera. ¿Cómo?
Consideré mentir, desviar la atención, pero él había pedido sinceridad. Con ellos me quedaba paralizada porque sentía que estaba suspendiendo una prueba que no entendía. Contigo me costaba encontrar las palabras. Me quedo paralizada porque ves demasiado. Y no sé qué hacer cuando me ven. Algo cambió en su expresión. Satisfacción, tal vez, o reivindicación. La mayoría de la gente se pasa toda la vida escondiéndose, creando versiones de sí mismos que son agradables, aceptables, seguras. Pero esas versiones no son reales. Y no se puede construir nada duradero sobre una base de fingimiento. ¿Es eso lo que quieres? La pregunta se me escapó. Algo duradero. Sí, sin vacilar, sin dudar. Quiero una pareja que sepa quién soy cuando me quito la corona, que vea mis defectos y me elija de todos modos, con quien pueda ser sincera cuando el peso se vuelve demasiado grande. Se inclinó hacia adelante. Quiero lo que tenían mis padres. Una relación basada en la verdad, no en la política. ¿Tus padres eran verdaderos compañeros? No. Su sonrisa se volvió triste. Pero se eligieron el uno al otro de todos modos. Eligieron construir algo real a pesar de la presión para hacer uniones estratégicas. Pasaron 30 años juntos antes de que la fiebre se los llevara. Hizo una pausa. Yo tenía 20 años. Roman tenía 16. Y de repente éramos huérfanos tratando de mantener unido un reino. El dolor en su voz era crudo, sincera. Este era el hombre detrás del rey, alguien que había perdido demasiado siendo muy joven y había aprendido a ocultar las heridas tras la autoridad. Lo siento, dije en voz baja. No lo sientas. Me enseñaron lo que importa, lo que vale la pena proteger. Me miró a los ojos y me enseñaron a no conformarme nunca con menos que lo auténtico. Después de eso, la conversación derivó hacia temas más ligeros, terreno más seguro. Me preguntó por mis libros favoritos y me encontré hablando de las viejas historias que descubrí en los archivos. Las historias olvidadas de Ómegas, que habían sido más que simples, compañeras y madres, líderes, guerreras, diplomáticas, mujeres cuyos nombres habían sido borrados de los registros oficiales, pero cuyo impacto resonó a lo largo de los siglos. Enséñame, dijo de repente. ¿Qué? Estas historias, las que intentaron borrar. Se puso de pie. La energía irradiaba de él. Llévame a los archivos. Muéstrame lo que has encontrado. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo. La tarde daba paso a la noche. Los archivos estarán cerrados. Su sonrisa era maliciosa. Soy el rey Alfa. Nada está cerrado para mí. El viaje de vuelta al territorio de la manada fue diferente al de la mañana. De alguna manera, más fácil, como si las paredes entre nosotros se hubieran adelgazado. Esta vez condujo él mismo. Sin guardias ni asistentes, solo nosotros dos en la luz que se desvanecía. Los archivos ocupaban un antiguo edificio de piedra al borde del recinto, medio olvidado y raramente visitado. Usé mi llave, una de las 3 únicas que existían, y lo llevé dentro. El olor me golpeó de inmediato. Papel viejo, encuadernaciones de cuero, polvo y tiempo. ¿Aquí es donde trabajas? Miró a su alrededor, a las estanterías altísimas, los pasillos estrechos, la tenue iluminación. 5 días a la semana, sola en su mayor parte. Me moví por el espacio con facilidad, conociendo cada rincón y cada sombra. A la mayoría de la gente le resulta deprimente, pero a mí me gusta. La tranquilidad, las historias. Lo llevé a la parte trasera y saqué un diario encuadernado en cuero fechado en 1847. Mira esto. Es el diario personal de una omega llamada Catherine Reed. Levantó las cejas. ¿Reed? ¿Una pariente? Es posible. No menciona el nombre de su pareja, pero habla del liderazgo de la manada, de las decisiones que tomó durante un invierno terrible en el que la mitad de la manada enfermó. Abrí una página marcada y tracé con el dedo la letra descolorida. Organizó partidas de caza, negoció con las manadas vecinas para conseguir medicinas e incluso desafió a un alfa que intentó aprovecharse de la enfermedad de su pareja. Salvó docenas de vidas. Damon leyó por encima de mi hombro tan cerca que podía sentir su calor. ¿Por qué no aparece esto en las historias oficiales? Porque era una omega,
Y se supone que las omegas no deben liderar. Se supone que deben apoyar, cuidar y seguir. Saqué otro volumen. Hay docenas como ella. Mujeres que hicieron cosas extraordinarias, pero que fueron borradas porque no encajaban en la narrativa. Muéstrame más. Pasamos la siguiente hora revisando registros. Y vi cómo su expresión pasaba del interés a la ira y a algo parecido al asombro. Hizo preguntas incisivas, estableció conexiones que yo no había considerado y trató la historia de cada mujer olvidada con el respeto que se merecía. Esto debería enseñarse, dijo finalmente, de pie en el centro de mi espacio de trabajo, rodeado de montones de diarios y libros de contabilidad. Todas las Omega y todas las manadas deberían conocer estas historias. El consejo nunca lo aprobaría. Demasiado controvertido. Podría dar ideas a la gente. El consejo no me gobierna. Yo los gobierno a ellos. La autoridad en su voz era absoluta. Quiero copias de todo lo que hayas encontrado. Quiero que lo recopiles en un registro completo y quiero que lo presentes en la próxima reunión territorial. Mi corazón se aceleró. ¿Que yo lo presente delante de todos? ¿Quién mejor? Tú eres quien las ha encontrado, quien ha visto el valor de unas historias que todos los demás han ignorado. Se acercó más. Sé que hablar en público te aterroriza, pero estas mujeres merecen ser recordadas, y tú eres la única que puede hacerles justicia. No puedo. El pánico iba en aumento, familiar y sofocante, de pie frente a cientos de alfas y omegas, tratando de hablar mientras todos me juzgaban, esperando que fallara. Sara me agarró las manos, deteniendo mi espiral. Respira. No podía. Tenía el pecho oprimido y la visión nublada. La habitación me parecía demasiado pequeña, el aire demasiado escaso. Últimamente esto me ocurría cada vez más a menudo. Esos momentos en los que mi cuerpo me traicionaba, en los que el miedo se apoderaba de mí y el pensamiento racional se esfumaba. Mírame. Su voz atravesó el caos. Concéntrate en mi voz, en nada más. Solo en mi voz. Lo intenté. Fijé la mirada en su rostro. Dejé que su presencia tranquilizadora me anclara. Inspira por la nariz. Cuenta hasta 4. Él me lo demostró y yo lo imité. Aguanta 4 segundos. Exhala por la boca contando hasta 4. Bien. Otra vez. Respiramos juntos hasta que el pánico remitió, dejándome temblorosa pero funcional. Avergonzada, pero viva. Lo siento, susurré. Lo siento, es solo que a veces me pasa y no puedo controlarlo. Y mientras hablaba me apretó las manos con suavidad. Los ataques de pánico no son una debilidad. Solo son la prueba de que has sobrevivido a cosas que tu cuerpo aún no ha procesado. Hizo una pausa. Mi hermano también los sufre. Después del desafío tuvo pesadillas durante meses. A veces todavía las tiene. Ataques de pánico que le dejan sin aliento. Pero es la persona más fuerte que conozco. La confesión me sorprendió. Roman. Pero siempre parece tener todo bajo control. Lo está porque aprendió a trabajar con su miedo en lugar de contra él. El pulgar de Damon trazó círculos en el dorso de mi mano. No tienes que presentarlo sola. Yo estaré allí, y si te entra el pánico, respiraremos juntos para superarlo. ¿Por qué haces esto? La pregunta salió débil, vulnerable. ¿Por qué te preocupas tanto por mí? ¿Por estas historias? Porque ambos merecéis que me preocupe por vosotros. Me acercó a él con cuidado y deliberadamente. Y porque estoy cansado de un mundo que confunde el silencio con la ausencia, que borra la complejidad en favor de narrativas simples. Sus manos se alzaron para enmarcar mi rostro. No eres simple, Sara. Eres compleja, con muchas capas y real, y quiero conocer cada una de tus capas. El espacio entre nosotros se sintió cargado, eléctrico. Podía olerlo, pino y humo y algo único en él. Podía sentir el calor de su cuerpo, el poder controlado en su cuidadoso toque. Tengo miedo, admití. Lo sé, de ti, de esto, de lo que pase si te creo y cambias de opinión. No lo haré, no puedes saberlo. Sí, puedo. Su voz se volvió más grave, íntima y segura. Porque he estado esperando toda mi vida a alguien que me haga sentir menos solo,
Y tú lo haces, incluso cuando estás aterrorizada, incluso cuando estás en pánico, incluso cuando crees que estás destrozada, me haces sentir menos solo. Esas palabras abrieron algo dentro de mí, un lugar protegido donde había guardado todo mi dolor, mi miedo y mi desesperada esperanza. Las lágrimas brotaron y no pude detenerlas. Él me abrazó mientras lloraba, allí mismo, en los polvorientos archivos rodeados de historias olvidadas. Me abrazó como si fuera preciosa en lugar de rota, como si mis lágrimas fueran aceptables en lugar de vergonzosas. Quédate conmigo esta noche, me dijo cuando por fin me calmé. No en la cabaña, en el palacio. Déjame mostrarte cómo podría ser tu vida. Yo no pertenezco a un palacio, perteneces a donde tú elijas estar. Se apartó lo suficiente para mirarme y decirme que sí. Era demasiado rápido, demasiado. Toda la parte racional de mi cerebro gritaba advertencias sobre actuar demasiado rápido, confiar demasiado fácilmente, esperar demasiado desesperadamente. Pero la parte de mí que había sobrevivido a la fiebre, que se había negado a morir cuando todos lo esperaban, esa parte me susurró, vive. Sí, dije. Su sonrisa era brillante, transformadora. Bien, ahora muéstrame qué otras historias has encontrado. Quiero saberlo todo. Nos quedamos hasta medianoche, perdidos en historias y conversaciones que iban desde lo profundo hasta lo absurdo. Y cuando finalmente me llevó a su coche, con su mano cálida en la mía, me di cuenta de que algo había cambiado. Seguía aterrorizada, seguía convencida de que el desastre me esperaba a la vuelta de cada esquina. Pero, por primera vez en años, también estaba emocionada por el mañana. El palacio no se parecía en nada a lo que había imaginado. Esperaba mármol frío y una arquitectura imponente, espacios diseñados para intimidar y recordar a los visitantes su lugar en la jerarquía. En cambio, Damon me llevó por cálidos pasillos llenos de obras de arte y tapices, pasando por ventanas que revelaban jardines iluminados por suaves luces. A pesar de su grandeza, parecía un lugar habitado, como un hogar que resultaba ser enorme en lugar de un monumento al poder. El ala de invitados, explicó, abriendo una puerta que daba a una suite más grande que todas las habitaciones de mi familia juntas. Pasarás aquí la noche. Todo lo que necesites estará en el armario y en el baño. Si no es así, hay un teléfono junto a la cama. Entré y contemplé los lujosos muebles, la cama con dosel y las ventanas que iban del suelo al techo y daban a los jardines iluminados por la luna. Esto es demasiado. Es una habitación de invitados, la más pequeña, de hecho. Su sonrisa era divertida. Espera a ver el ala real. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Entró una joven, cabello castaño rojizo, paso seguro, llevaba una bandeja con té y pasteles pequeños. Me sonrió con auténtica calidez. Tú debes de ser Sara. Soy Elena, dirijo al personal doméstico. Dirigir es generoso, dijo Damon secamente. Ella dirige todo el palacio y de vez en cuando me permite fingir que estoy al mando. Elena se rió. Alguien tiene que mantener las cosas organizadas mientras tú te sumerges en tus pensamientos en tu estudio. Dejó la bandeja y se volvió hacia mí. He preparado algo de ropa para mañana. Varias opciones, por si al rey no se le ha ocurrido preguntarte tu talla o tus preferencias. No he tenido tiempo, protestó Damon. Nunca lo tienes. Pero su tono era afectuoso. Me miró de nuevo y algo en su expresión se suavizó. Es bueno verle traer a alguien a casa. Ha estado solo demasiado tiempo. La intimidad casual entre ellos hablaba de años de confianza. Me pregunté cómo sería sentirse tan cómodo en tu casa como para poder burlarte de un rey. Elena prácticamente nos crió a Roman y a mí después de que murieran nuestros padres. Damon me lo explicó después de que ella se marchara. Ella es familia, una de las pocas personas que recuerda quién era yo antes de la corona. Ella se preocupa por ti, no era una pregunta. Se preocupa como tú te preocupas. Se dirigió hacia la puerta. Descansa un poco, mañana será un día agotador. El consejo se reúne por la tarde y querrán saber quién eres y cuáles son mis intenciones. Se me encogió el estómago. El consejo, los 10 alfas que asesoran sobre asuntos territoriales. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras, protectores de las tradiciones de la manada.
Algunos de ellos lo cuestionarán. Te desafiarán porque estoy destrozado porque eres diferente. La diferencia amenaza a las personas que se benefician del statu quo. Se volvió con expresión seria. Intentarán intimidarte, hacerte sentir pequeña, pero recuerda que ya has sobrevivido a cosas peores que su desaprobación. Después de que se marchara, me quedé en el centro de la suite, sintiéndome desorientada. El día había sido surrealista. La cabaña, los archivos, el palacio, la atención de Damon, sus declaraciones, su certeza. Una parte de mí aún esperaba el remate, que alguien revelara que todo esto era una prueba elaborada en la que estaba fracasando estrepitosamente. Me duché en un baño con más espacio que mi habitación de niña. Me puse el suave pijama que había sobre la cama e intenté dormir. Pero mi mente se negaba a calmarse. ¿Qué hacía yo allí? ¿Qué quería él realmente de mí? ¿Y cuándo se daría cuenta de que yo no podía hacer lo que él necesitaba? Al final conseguí dormir, pero fue un sueño intranquilo y lleno de sueños. La mañana llegó demasiado rápido. Elena apareció con el desayuno y una selección de ropa. Sencilla pero elegante. Nada que ver con los vestidos recargados que solían llevar las Omegas. Elegí unos pantalones oscuros y un jersey azul claro, y me trencé el pelo para mantenerlo controlado. Una elección perfecta, dijo Elena con aprobación. Segura, pero sin esforzarse demasiado. El consejo lo respetará. ¿Y si no respetan nada de mí? Me miró directamente a los ojos. Entonces son unos necios, y Damon no soporta a los necios. Se detuvo en la puerta. Con tú es diferente. Más tranquilo. No lo había visto así desde antes de que murieran sus padres. Hagas lo que hagas, sigue haciéndolo. El peso de sus palabras me oprimía el pecho. Tantas expectativas, tantas formas de decepcionar. Damon me encontró en los jardines una hora más tarde. Necesitaba aire, espacio, sentir la tierra bajo mis pies en lugar del suelo del palacio. Apareció en el camino como si supiera exactamente dónde estaría. ¿Nerviosa?, preguntó, aterrorizado. Bien, eso significa que entiendes lo que está en juego. Se puso a mi lado. El consejo es poderoso, pero no está unificado. 3 de ellos son tradicionalistas que se opondrán a cualquier cosa que desafíe la jerarquía de la manada. 4 son moderados que esperarán a ver por dónde sopla el viento. Y 3 son reformistas que han estado presionando para que se produzcan cambios que yo no estoy preparada para hacer. ¿Qué tipo de cambios? Más representación omega en el liderazgo, menos énfasis en el dominio alfa. Reevaluación de las leyes de apareamiento que atrapan a las personas en vínculos miserables. Me miró. Tu presencia da ventaja a los reformistas. Si el rey elige a un omega poco convencional, legitima sus argumentos. Así que soy una herramienta política. No. Su voz se agudizó. Eres una persona que me importa y que, casualmente, tiene implicaciones políticas. Hay una diferencia. Caminamos en silencio, con el sol de la mañana calentando los jardines. Nos cruzamos con otros residentes del palacio, guardias que saludaban respetuosamente, sirvientes que sonreían, algunos miembros de la manada que nos miraban con curiosidad. Sentí sus miradas, sus juicios, sus preguntas. Roman quiere conocerte, dijo Damon de repente, antes de la reunión del consejo. Cree que te ayudará a entender en qué te estás metiendo. Tu hermano, que cree que soy demasiado frágil. Lo mismo, pero él es justo. Dale una oportunidad. Encontramos a Roman en un estudio lleno de mapas y documentos estratégicos. Era unos años más joven que Damon, con el mismo pelo oscuro, pero con los ojos más claros, grises, mientras que los de Damon eran casi negros. Levantó la vista de un escritorio cubierto de documentos, y su valoración de mí fue inmediata y exhaustiva. Así que tú eres el omega que tiene a mi hermano comportándose como un adolescente enamorado, dijo sin preámbulos. Roman, advirtió Damon. ¿Qué? Estoy siendo preciso. Pero la sonrisa de Roman suavizó sus palabras. Rodeó el escritorio y me tendió la mano. Me alegro de conocerte. Sinceramente, necesita a alguien que no adore el suelo que pisa. Le estreché la mano, sorprendido por su calidez informal.
En general, creo que es aterrador. Roman se rió. Buen instinto, lo es. Lanzó una mirada a su hermano. Pero también es terco, protector hasta el extremo y, en ocasiones, capaz de ser humano. Tú sacas a relucir esa última parte, lo cual es valioso. Estoy aquí mismo, dijo Damon secamente. Lo sé. Es más divertido insultarte a la cara. La expresión de Roman se volvió seria cuando volvió a mirarme. El consejo te pondrá a prueba, especialmente Garrett. Es el tradicionalista jefe. Intentará provocarte, hacerte parecer débil o inestable. No muerdas el anzuelo. ¿Cómo no morder el anzuelo? Respira. Mantén los pies en el suelo. Recuerda que su opinión importa mucho menos de lo que crees. Hizo una pausa, y si empiezas a sentir pánico, mira a Damon. Él te mantendrá firme. La mención casual de mis ataques de pánico debería haberme avergonzado, pero Roman habló como si fueran solo otro dato más, no un defecto de carácter. Él te lo contó. Por supuesto, nos contamos todo. La sonrisa de Roman se volvió amable. Yo también los tengo, ¿recuerdas? Después del desafío sigo teniéndolos cuando las cosas se vuelven abrumadoras. No es nada de lo que avergonzarse. ¿Alguien más lo sabe? Solo Elena y el sanador real. Lo mantenemos en secreto. Algunas personas lo verían como una debilidad que explotar. Miró a Damon. Lo mismo ocurrirá con Sarah cuando el consejo lo sepa. Buscarán vulnerabilidades. Entonces no les daremos ninguna. Damon dijo con firmeza. La reunión se celebró en una sala circular con ventanas altas y una mesa redonda diseñada deliberadamente para que nadie se sentara a la cabecera. Damon tomó asiento y me indicó con un gesto que ocupara la silla vacía a su lado. Los 10 miembros del consejo ya estaban presentes, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad. Garrett era fácil de identificar, un alfa mayor con cabello gris acero y ojos como el hielo, sentado justo enfrente de Damon. El poder que irradiaba era inmenso, solo superado por el de Damon. ¿Empezamos? La voz de Damon transmitía una autoridad que acalló los murmullos. He convocado esta reunión para presentar a Sarah Mitchell. Algunos de ustedes la conocieron en la selección de parejas. Otros la conocen por su reputación. Voy a dejar claras mis intenciones. La estoy cortejando con el objetivo de formar un vínculo de pareja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Garrett habló primero. Con todo respeto, Majestad, esta Omega es totalmente inadecuada para el puesto de reina. Su tardía manifestación, su historial de inestabilidad, su falta de posición social, ¿está cuestionando mi juicio? La voz de Damon bajó peligrosamente. Estoy cuestionando la sensatez de una decisión política basada en la atracción personal. La reina debe ser fuerte, capaz de manejar la política de la corte y las negociaciones territoriales. Esta Omega apenas puede manejar una reunión pública sin tener una crisis nerviosa. Las palabras golpearon como golpes físicos. Sentí que mi pecho se apretaba, mi respiración se volvía superficial. Mira a Damon. Forcé mis ojos a mirar su rostro. Lo encontré mirándome, firme y seguro. Su mano se movió bajo la mesa. Encontró la mía. La apretó suavemente. Respira. Inhalé lentamente, contuve el aire y exhalé. Tienes razón, dije, y la atención de todos se centró en mí. Mi voz temblaba, pero seguí adelante. No soy fuerte en el sentido en que tú defines la fuerza. Sufro ataques de pánico. Me cuesta lidiar con las situaciones sociales. Según los estándares tradicionales, soy una mala elección para reina. La expresión de Garrett se volvió satisfecha, como si hubiera demostrado su punto. Pero continué. He sobrevivido a cosas que habrían destruido a otros Omegas. Me he negado a morir cuando habría sido más fácil. Y he pasado 3 años en los archivos descubriendo historias de Omegas que lideraron, lucharon y salvaron vidas. Mujeres cuya fuerza fue borrada porque personas como ustedes no podían imaginar que la fuerza pudiera adoptar diferentes formas. La sala quedó en silencio. Ustedes ven mi ansiedad como debilidad. Yo la veo como una prueba de que sigo aquí a pesar de todo lo que intentó quebrarme. Tú ves mi silencio como incompetencia. Yo lo veo como elegir cuidadosamente mis palabras en lugar de llenar el espacio con ruido. Miré directamente a los ojos de Garrett.
Y si crees que el juicio del rey es erróneo porque ve valor en algo que tú no entiendes, tal vez el error esté en tu perspectiva limitada, no en su sabiduría. Terminé de hablar e inmediatamente quise desaparecer, pero Damon me apretó la mano con fuerza, lo que me mantuvo en mi sitio. Roman habló a continuación. Su voz rompió la tensión. El consejo existe para asesorar, no para mandar. Si el rey ha elegido, respetamos esa elección. La cuestión no es si Sara es adecuada, es cómo apoyamos la decisión del rey. 3 miembros del consejo asintieron. Los reformistas, me di cuenta. 4 parecían indecisos. Garrett y sus aliados parecían furiosos. Esto no ha terminado, dijo Garrett levantándose bruscamente. La tradición de un liderazgo fuerte continuará. Damon lo interrumpió con voz firme. Con una reina que representa diferentes fortalezas, se levanta la sesión. Se levantó, tirando de mí con él, y me sacó de la sala. Podía sentir las miradas del consejo clavadas en mi espalda, oír sus susurros antes incluso de que saliéramos de la sala. Fuera, en un pasillo privado, finalmente me permití temblar. «Has estado magnífica», dijo Damon, atrayéndome hacia sus brazos. Todo lo que sabía que podía hacer. Insulté a un miembro del consejo. Probablemente empeoré las cosas. Te mantuviste firme. Te defendiste con inteligencia y valentía. Eso es exactamente lo que hace una reina. Se apartó para mirarme. Garrett necesitaba ver que tenías garras. Ahora lo sabe. Me odia. Odia los cambios, pero se adaptará o se verá sustituido. La sonrisa de Damon era feroz. Lo hiciste perfectamente. Roman apareció por la esquina, con expresión orgullosa. Ha sido la reunión del consejo más entretenida que hemos tenido en años. Garrett parecía haber tragado un limón. A pesar de todo, me reí. El sonido era tembloroso, pero real. «Vamos», dijo Damon, «te has ganado un descanso. Déjame enseñarte la biblioteca. Creo que te gustará más que la sala del consejo». No se equivocaba. La biblioteca real tenía 3 pisos llenos de libros de suelo a techo, con rincones de lectura y escaleras, y el olor a papel viejo que me hacía sentir como en casa. Me quedé en el centro girando lentamente y sentí como parte de la tensión se disipaba. «Aquí es donde me escondía de niño», dijo Damon en voz baja. «Cuando las lecciones de mi padre se volvían demasiado pesadas, cuando el peso de las expectativas me aplastaba, buscaba un rincón y desaparecía en las historias. Lo entendí de inmediato. Yo también. Los archivos eran mi santuario. Lo sé. Se acercó. Por eso quería enseñarte esto. Para que supieras que el palacio no tiene por qué ser abrumador. Aquí hay lugares seguros. Lugares que pueden ser tuyos. Las implicaciones flotaban entre nosotros. No solo un cortejo, sino un futuro real. Una vida aquí, en este lugar hermoso y aterrador. Sigo teniendo miedo, lo admití. Lo sé. Pero también sigues aquí. Me tocó la cara con delicadeza. Es lo único que te pido. Quédate. Déjame demostrarte que esto es real. Y rodeada de libros y posibilidades. Con su mano cálida contra mi mejilla, me encontré creyendo que podría hacerlo. Pasaron 3 semanas en una confusión de momentos imposibles. Damon me cortejó como lo hacen las personas normales. Cenas en rincones tranquilos del palacio. Paseos por los jardines donde podíamos hablar sin público. Noches tardías en la biblioteca donde me leía libros que le encantaban. Era paciente con mis ataques de pánico. Me tranquilizaba con ejercicios de respiración cuando la presión se volvía insoportable. Me presentó a los miembros de la manada poco a poco, sin abrumarme con multitudes o expectativas, pero la presión externa iba en aumento. Garrett y su facción tradicionalista manifestaban su desaprobación en cada oportunidad que tenían. Aparecieron cartas anónimas bajo mi puerta, algunas simplemente cuestionando mi idoneidad, otras explícitamente crueles. Los rumores de la manada me pintaban como todo, desde una arribista hasta una omega manipuladora que utilizaba su debilidad para atrapar al rey. Las otras omegas que habían asistido a la selección de pareja rondaban como tiburones, esperando que fracasara para poder reclamar la atención de Damon.
En medio de todo eso, Roman se convirtió en un aliado inesperado. Me enseñó la política palaciega durante el desayuno, me explicó con qué miembros del consejo se podía razonar y cuáles siempre se opondrían a mí. Sus propias luchas contra la ansiedad crearon un vínculo entre nosotros. Dos personas que intentaban funcionar en un mundo diseñado para fortalezas diferentes. La clave es no dejar que vean que dudas de ti misma, me dijo una mañana, viéndome empujar la comida en mi plato. Garrett se alimenta de la inseguridad. Muéstrale miedo y lo explotará. Y si no puedo evitar tener miedo, entonces ten miedo en privado y muéstrate furiosa en público. Su sonrisa fue aguda. Canaliza la ansiedad en ira. Es mucho más útil en política. El Nena se convirtió en otra piedra angular, tratándome como a una persona en lugar de como a la controvertida elección del rey. Me contó historias sobre Damon y Roman cuando eran niños, pintando un cuadro de dos niños que amaban profundamente a sus padres y que lucharon cuando les arrebataron ese ancla. Me mostró los espacios ocultos del palacio, jardines donde nadie más iba, pasillos que evitaban los salones principales, habitaciones donde podía respirar sin sentirme observada. «Va en serio contigo», me dijo una tarde mientras me ayudaba a prepararme para otra cena formal. Lo conozco desde que tenía 10 años. Nunca lo he visto mirar a nadie como te mira a ti. ¿Y si no puedo ser lo que él necesita? ¿Y si tú ya lo eres? Ella me miró a los ojos a través del espejo. Deja de esperar permiso para creer en esto. Él ya ha elegido. Ahora tú también tienes que elegir. Esa noche, durante la cena con los alfas visitantes de los territorios orientales, Garrett dio el paso. «Majestad», dijo, con voz que resonó en el comedor formal. Quizás podría aclarar a nuestros invitados la naturaleza de su relación con la señorita Mitchell. Hay dudas sobre si se trata de un noviazgo genuino o de un acuerdo temporal. La insinuación era clara. ¿De verdad va a ser reina o solo se está divirtiendo? La expresión de Damon se volvió fría. Mis intenciones son claras. Sarah será mi compañera y reina. La única pregunta es, ¿cuándo? No si. Con todo respeto, algunos nos preguntamos si ha considerado plenamente las implicaciones. Una reina con sus problemas podría ser un lastre en negociaciones delicadas. Sentí la familiar opresión en el pecho, las señales de alarma del pánico, pero las palabras de Roman resonaron en mi mente. Canalízalo en furia. Me levanté, mi silla rozó el mármol, y todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí. Tienes razón, dije, con una voz sorprendentemente firme. Tengo problemas. Sufro ataques de pánico cuando me siento abrumada. Me cuesta estar entre grandes multitudes. No soy la Omega perfecta y serena que ustedes creen que debe ser una reina. Miro directamente a Garrett, pero también soy la Omega que pasó 3 años descubriendo historias olvidadas, que documentó a docenas de líderes Omega que sus preciadas tradiciones borraron. ¿Quién ha aprendido más sobre la verdadera herencia de este reino que la mayoría de ustedes se han molestado en descubrir? Saqué unos papeles doblados de mi bolsillo, copias de los registros que había estado recopilando. ¿Sabías que el 70% de los tratados territoriales exitosos de los últimos 2 siglos fueron negociados por Omegas? Que durante el brote de fiebre de 1847, una Omega llamada Catherine organizó la respuesta médica que salvó a la mitad de este reino. Que tu jerarquía tradicional es en realidad un invento reciente que reescribió siglos de estructuras de manada más igualitarias. Extendí los papeles sobre la mesa. Puede que tenga ataques de pánico, consejero Garrett, pero al menos he hecho mis deberes. ¿Puede decir lo mismo? El silencio fue absoluto. Entonces, una de las alfas visitantes, una mujer de cabello plateado y ojos astutos, comenzó a aplaudir lentamente. Bien dicho. Llevo años defendiendo que hemos olvidado más de lo que hemos aprendido. Quizás una reina que haga preguntas nos sirva mejor a todos que una que simplemente mantenga el statu quo. Los demás invitados asintieron. Incluso algunos de los partidarios habituales de Garrett parecían inseguros. La sonrisa de Damon era depredadora y orgullosa. Se levantó y se acercó a mí, colocando su mano posesivamente en mi cintura. ¿Alguna otra pregunta sobre mi elección?
Nadie habló. Excelente. Continuamos con la cena. Más tarde, en la intimidad de su estudio, me atrajo hacia él. Has estado extraordinaria, feroz e inteligente, y eres exactamente lo que este reino necesita. Estaba aterrorizada, admití contra su pecho. Lo sé. Eso es lo que lo ha hecho valiente. Me levantó la cara. Voy a preguntarte algo y necesito que lo pienses bien antes de responder. Mi corazón latía con fuerza. De acuerdo. Cásate conmigo. No en el futuro, no algún día. Cásate conmigo el mes que viene, durante la reunión de luna llena, cuando se reúnan todas las manadas. Hazlo oficial antes de que Garrett y su facción puedan organizar una oposición adecuada. Eso es muy rápido. Lo sé. Y si necesitas más tiempo, esperaré. Pero Sarah, sus manos enmarcaron mi rostro. Nunca he estado tan seguro de nada. Tú me desafías, me mantienes con los pies en la tierra, me haces mejor. No quiero perder el tiempo en largos cortejos cuando ya sé que eres la persona adecuada. La enormidad de ello me abrumó. Convertirme en reina, enfrentarme al consejo y a la política de la manada y al escrutinio constante, ser responsable de un reino cuando apenas podía manejar mi propia ansiedad, pero también pertenecer a algún lugar, ser elegida, tener a alguien que veía mis defectos y me amaba de todos modos. Sí, susurré. Sí, me casaré contigo. Su beso fue suave y feroz a la vez, lleno de promesas y posesión. Cuando se apartó, sus ojos ardían. Lo haremos bien, con una ceremonia adecuada. Tendrás tiempo para prepararte, para practicar tus votos, para sentirte lista, y si te entra el pánico durante la ceremonia, lo superaremos juntos. ¿Y si te avergüenzo? Imposible. Nunca podrías avergonzarme. Apoyó su frente contra la mía. Eres la persona más valiente que conozco, Sarah Mitchell. Y pronto serás Sarah Reed, mi reina, mi compañera, mi socia en todo. Las siguientes 3 semanas fueron un caos. Elena coordinó con las costureras mi vestido. Roman me enseñó los protocolos ceremoniales. Damon pasó horas ayudándome a preparar los discursos para la ceremonia de unión, asegurándose de que me sintiera cómoda con cada palabra. Los miembros reformistas del consejo reunieron apoyos, mientras que la facción de Garrett se desesperaba cada vez más en su oposición. 2 días antes de la ceremonia, llegó una carta anónima diferente a las demás. No solo era cruel, sino también amenazante. Describía con detalle lo que le podría pasar a una Omega débil que pensaba que su lugar estaba al lado del rey. Insinuaba que se podían provocar accidentes. La ira de Damon era fría y controlada. Triplicó la seguridad del palacio, hizo que Roman investigara el origen de la carta y se negó a perderme de vista. Pero la amenaza se infiltró en mi ansiedad, alimentando la voz que me decía que estaba poniendo a todos en peligro con mi mera existencia. La noche antes de la ceremonia, encontré a Roman en la biblioteca rodeado de informes de seguridad. Encontraremos quién la envió, dijo sin levantar la vista. Y se arrepentirán. Y si tienen razón, me senté frente a él. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para esto? ¿Y si mi presencia aquí pone a Damon en peligro? Roman finalmente levantó la vista, con sus ojos grises serios. ¿Puedo contarte algo sobre mi hermano? Algo que él nunca diría. Asentí. Cuando nuestros padres murieron, Damon casi no lo sobrevivió. No físicamente, sino emocionalmente. Se encerró en sí mismo durante meses. Se convirtió en el rey que todos necesitaban, pero dejó de ser una persona que sintiera nada. Lo vi convertirse en piedra y no pude llegar a él. Roman se inclinó hacia adelante. Entonces apareciste tú y de repente volvió a reír, a enfadarse, a frustrarse, a emocionarse y a asustarse. Le hiciste sentir cosas. Sarah, le devolviste la vida. Eso es mucha presión. No es presión, es la verdad. Seas lo que seas o no seas, eres la persona que le recordó a mi hermano que es humano y eso vale más que todas las habilidades políticas del mundo. Sonrió levemente. Además, aterrorizas a Garrett, lo cual es infinitamente entretenido. Me reí a pesar mío, él realmente me odia.
Odia el cambio, pero su facción está perdiendo influencia. Los reformistas huelen sangre en el agua. Tu presencia ha cambiado el equilibrio de poder más de lo que cualquier maniobra política podría haberlo hecho. La expresión de Roman se volvió seria. Por eso alguien envió la amenaza. No eres débil, Sarah. Eres peligrosa para las personas que se benefician de mantener a los demás en un segundo plano. Esas palabras calmaron algo dentro de mí. No eliminaron el miedo, pero lo replantearon. Quizás mi ansiedad no era el problema. Quizás era el síntoma de luchar contra un sistema diseñado para hacerme sentir inadecuada. La ceremonia tuvo lugar al atardecer. Bajo árboles centenarios que habían sido testigos de innumerables uniones, se reunieron todas las manadas importantes, cientos de alfas, betas y omegas que llenaban el bosque sagrado. Llevaba un vestido de seda azul oscuro que, según Elena, me daba un aspecto majestuoso. Mi cabello claro estaba entretejido con hilos plateados que captaban la luz del atardecer. Estaba aterrorizada, temblando tanto que Damon lo notó cuando me tomó de la mano en el altar. «Respira», me susurró, demasiado bajo para que nadie más lo oyera. «Solo concéntrate en mí». La suma sacerdotisa, una anciana omega cuya autoridad trascendía la política de las manadas, comenzó la ceremonia. Palabras tradicionales sobre los vínculos y la lealtad, sobre la elección de entrelazar vidas y futuros. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír. Entonces llegó el momento de los votos. Damon fue el primero, con voz firme y clara. «Te elijo a ti, Sarah Mitchell. No a pesar de tus miedos, sino porque los enfrentas a diario y te niegas a dejar que te venzan. Te elijo porque me ves como una persona, no solo como un rey. Te elijo porque me haces más valiente al ser tú misma valiente. Prometo ser tu ancla cuando el pánico te abrume, tu compañero en la construcción de un reino donde la fuerza adopta muchas formas, tu pareja en todo para siempre. Mi turno». Había ensayado estas palabras cientos de veces, pero mi voz aún temblaba. «Te elijo a ti, Damon Reed. Aunque me aterrorizas de la mejor manera posible, te elijo porque ves mis pedazos rotos como simples pedazos, no como defectos. Te elijo porque me haces creer que puedo ser más de lo que soy. Prometo desafiarte cuando necesites un desafío. Mantenerte con los pies en la tierra cuando el peso sea demasiado. Ser tu reina en todos los aspectos que importan para siempre». La sacerdotisa unió nuestras manos con un cordón de plata. «Por las leyes antiguas y nuevas, por elección libremente dada, os declaro unidos, compañeros en esta vida y más allá». El vínculo entre compañeros se estableció de inmediato. Un hilo dorado nos conectaba, permitiéndome sentir sus emociones bajo las mías. Su certeza absoluta, su amor feroz, su orgullo por mí, y mi pánico disminuyó. No desapareció, nunca desapareció, pero era manejable porque ya no lo llevaba sola. Me besó mientras las manadas reunidas rugían de aprobación. Cuando nos separamos, me susurró: «¿Ves? Has sobrevivido. Eres extraordinaria». La celebración posterior fue abrumadora. Demasiada gente, demasiada atención, demasiado de todo. Pero cada vez que me invadía el pánico, sentía a Damon a través del vínculo, estabilizándome, y Roman aparecía en momentos estratégicos para desviar la atención, dándome un respiro. Garrett se acercó cerca de la medianoche, con una expresión cuidadosamente neutra. Su Majestad, Su Alteza, inclinó la cabeza ante nosotros dos. «Debo reconocer que he juzgado mal la situación. Han manejado la ceremonia con elegancia». No era una disculpa, pero era un reconocimiento, lo que por parte de Garrett era prácticamente una rendición. «Gracias, consejero», dije con serenidad. «Espero que podamos trabajar juntos para servir al reino». Después de que se marchara, Damon se rió en voz baja. «Eso le ha costado caro». Garrett nunca admite sus errores. ¿Qué le ha hecho cambiar de opinión? Tú, al no doblegarte, al plantarte ahí delante de todos y reclamar tu lugar, él me ha acercado a ti. Bienvenida al comienzo, mi feroz reina. 6 meses después, me encontraba en la sala del consejo, ya no como la elección incierta de Damon, sino como reina por derecho propio.
La historia completa del liderazgo Omega que había recopilado se estaba distribuyendo a todas las manadas de los territorios. Se había nombrado a 3 nuevos Omegas para puestos de liderazgo regional. Y Garrett, tras meses de cooperación a regañadientes, había reconocido en silencio que quizá la fuerza adoptaba formas que él no había considerado. Seguía teniendo ataques de pánico, seguía teniendo dificultades entre multitudes, seguía necesitando el entrenamiento de Helena, el apoyo de Roman y la fe inquebrantable de Damon. Pero también había negociado mi primer tratado territorial. Me había mantenido firme frente a los dignatarios visitantes que esperaban una reina dócil y silenciosa. Y había comenzado a enseñar a otros omegas que la ansiedad y el coraje podían coexistir. La omega destrozada que se había escondido contra la pared del salón de baile había desaparecido. En su lugar se encontraba una reina que entendía que la vulnerabilidad no era debilidad, era simplemente parte de ser real. Esa noche, Damon me encontró en nuestra biblioteca privada, el único espacio del palacio que era completamente nuestro. Me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. ¿En qué piensas?, me preguntó. En aquella noche en la que me dijiste que la recordaría para el resto de mi vida. ¿Tenía razón? Me giré entre sus brazos y lo miré a los ojos oscuros. Tenías razón en todo, incluso en las partes en las que yo no creía. Me besó suavemente. Te dije que nunca te habías roto. Solo esperabas a que alguien te viera con claridad. Y tú me viste. Lo hice. Lo hago. Siempre lo haré. Su sonrisa era tierna y feroz. Mi brillante, ansiosa y valiente reina. Tal y como eres, fuera de nuestra ventana, el reino se extendía, complejo, desafiante y en constante revolución. El mañana traería nuevos problemas, nuevas batallas, nuevos momentos en los que tendría que elegir entre el miedo y la acción. Pero esta noche, yo era simplemente Sarah Reed, una mujer que había sobrevivido a lo que debería haberla destruido, que había encontrado el amor en el último lugar que esperaba, que había aprendido que ser elegida no tenía que ver con ser perfecta, tenía que ver con ser real. Y eso era suficiente, más que suficiente, lo era todo.